Hola mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 412, o Yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en el pos, consagrada de mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré de su mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y el dulce de esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con una oración, abrir el culto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, de ti, que tú nos bendigas en este tiempo, Padre. Hemos venido, Padre, para alabarte, para escuchar tu palabra. Queremos que tú nos hables y de verdad que podemos ver tu gloria en este tiempo, Padre. Te damos gracias por Cristo. Es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Vamos a seguir cantando el número 395. 395. Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, querido eres Él, ya todo pecado por ti dejaré.
Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Un gozo verles a todos ustedes. Si tienen sus Biblias, pues vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 12. Juan 14, 12. Aquí en Juan 14, 12, el Señor Jesucristo está hablando y nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repito en favor del pueblo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pedimos de ti que nos hables, Padre. Pedimos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes, Padre. Que nos ayudes a cambiar nuestros corazones, Padre, para glorificarte en todo, Padre. Que esto sea nuestro deseo, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí interesante, vemos que Jesucristo dice que los creyentes harán sus obras. Y también dice que harán mayores que Él. ¿Cómo es eso? Estamos viendo hoy en día que los cristianos están haciendo las obras de Jesucristo, hasta mayores que Jesucristo. Pues vamos a 1 de Pedro 2, 21. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Aquí dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así que aquí, obviamente, la palabra de Dios, la Biblia, nos está enseñando que debemos seguir las pisadas de Cristo. Debemos hacer las obras de Cristo. Hasta mayores obras debemos hacer que las de Cristo. ¿Esto es para los cristianos de ese tiempo solamente? ¿Para nosotros también? Otra pregunta: ¿por qué podemos hacer estas obras? ¿Cómo? ¿Qué poder? Muchas preguntas, ¿verdad? Muchas dudas. Porque cuando vemos hoy en día los cristianos, no vemos que están haciendo las obras de Cristo. No estamos viendo mayores obras. ¿De qué está hablando Cristo aquí? ¿Se confundió Cristo? No creo. No creo. Primero, para entender esto, tenemos que entender el propósito de las obras de Jesucristo. ¿Cuáles fueron las obras de Jesucristo? Si vamos a Juan capítulo 2, versículo 11, aquí Cristo nos da el resumen de sus obras. Juan capítulo 2, versículo 11. Aquí en Juan 2:11 nos dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que vemos aquí que Cristo empezó a hacer milagros, ¿verdad? No se ven tanto los milagros hoy en día. Vamos a
¿Sabes por qué puse este versículo aquí? Porque realmente el propósito de Jesucristo, las obras, todo lo que Él hizo, se encuentra aquí en el último frase. Aquí del versículo 11 dice, y sus discípulos creyeron en Él. Así que el propósito de las obras de Dios era para que creyeran en Él. ¿Qué más? Pues segundo, vamos aquí a Juan 14:12. Juan 14:12. Aquí es donde vemos resumido las obras. Aquí Cristo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El punto es, ¿cómo es que podemos hacer las obras de Cristo y mayores? Pues todas las obras eran para que creyéramos en Él. Pero aquí nos asegura, es porque Él va al Padre. Él va al Padre. Cuando Cristo se fue al cielo, algo cambió. De un modo u otro recibimos algo que, pues, se debe ver en nuestras vidas como cristianos. La pregunta clave aquí es, ¿cómo es que Jesucristo, yendo al Padre, nos dará la habilidad de hacer estas obras que Él hizo? Pues de dos maneras. Nos hará posible el hacer las obras de Cristo y mayores. Vamos a la primera. La muerte en la cruz facilitó que todos pueden creer. Sin que Cristo muriera en la cruz, sería difícil que creyeran en Él. Si vamos a Juan 12:24, Juan capítulo 12, versículo 24, aquí Cristo dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Cristo nos da una comparación de una semilla. Cuando plantamos la semilla brota y produce, multiplica el fruto. El punto es, Cristo tenía que morir, tenía que ir al Padre. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Para llevar mucho fruto. Si no hubiera hecho eso, pues el resultado no sería lo que hemos visto hasta hoy. Si vamos a Juan 15:13, Juan capítulo 15, versículo 13. Aquí en Juan 5:13, Cristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El punto es, Cristo tenía que morir, tenía que poner su vida para nosotros, para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos. Él puso su vida para dar vida, para salvarnos, sin que Él haga eso. Pues nosotros no podríamos hacer ninguna gran obra. Cristo tenía que morir. Vamos a Juan 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30.
aquí en Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Antes de ir al Padre, Él tuvo que morir, tuvo que mostrar a todo el mundo que Él había hecho el trabajo, que Él podía perdonar, Él podía lavarnos, Él podía darnos la entrada al cielo. Cumplió la obra de la salvación. Si no se hubiera entregado, y luego ir al Padre, no podríamos hacer ninguna obra. Vamos a Juan 12:32. Juan 12:32. ¿Pero por qué tenía que morir? Es la pregunta. Juan 12:32. Aquí Cristo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El punto es, tenía que ser crucificado, tenía que morir, tenía que ir al Padre para que todos podrían tener la oportunidad de llegar a Cristo, de creer en Cristo, ser atraídos por Él. Pues ya entendemos la obra de Cristo, murió para que la gente creyera en Él. Pues, ¿cuál es la segunda cosa? Pues, Él tenía que ir al Padre para enviarnos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya enviado nos iba a ayudar a hacer las obras de Cristo y aún mayores. ¿Cómo es esto? Pues vamos a Juan 16, Juan capítulo 16, en el versículo 7. Juan 16, 7. Aquí Cristo hablando dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El punto aquí es, no, sí, estoy mal. Estoy leyendo el capítulo 15, ¿verdad? Necesito el 16. Sí, 16, 7, perdón. Cristo hablando aquí dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que era necesario que Cristo se fuera al Padre para que el Espíritu Santo venga para hacer la obra de Dios con nosotros, en nosotros. Aquí claramente Cristo dice, si yo no me voy, no puedo enviar el Espíritu Santo. Tenía que irse. Si vamos a Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, en el versículo 39, Juan 7, 39, aquí dice, esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que otra vez vemos aquí que Cristo tenía que ir con el Padre y ser glorificado. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado a nosotros, a los que creen. Vamos a Juan 14, Juan capítulo 14 en el versículo 26. Juan 14, 26. Aquí Cristo hablando dice, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El punto aquí es, el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, para hacer la obra de Dios, para acordarnos de sus palabras, pues están escritas para nosotros. No tenemos que memorizarlo o recordarlos, lo tenemos aquí, podemos leerlo cuando queremos. Pero ellos tenían que acordarse de las palabras y escribirlas. Tenemos la palabra de Dios por eso. Así que el Espíritu Santo vino para enseñarnos. ¿Nos va a enseñar cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Qué más? Pues vamos a Hechos 1:8. Aquí en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, Cristo hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí vemos que el Espíritu Santo fue enviado para darnos la habilidad, el poder de ser testigos para Él. Así que la pregunta que estábamos preguntando aquí, ¿cómo es que Jesús, yendo al Padre, nos dará la habilidad de hacer sus obras y aún mayores? Pues por su muerte, por su resurrección, yendo al Padre. Ese acto ayuda para atraer a todos a creer en Él y enviando el Espíritu Santo. Enviando el Espíritu Santo para enseñarnos, para llevarnos y empoderarnos para hacer su obra. Ahora sí, ¿cuáles eran las obras de Cristo? Ya hemos visto un poquito, pero ¿y qué mayores obras podemos hacer? Una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a Mateo 11:5. Mateo 11:5. Aquí en Mateo 11:5. Aquí Cristo hablando dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí fue la respuesta a Juan el Bautista. Envió a sus discípulos, ¿tú eres el que estábamos esperando o esperamos a otro? Pues la respuesta era, ¿ves los milagros? Y el evangelio está predicado a los pobres. Aquí es el resumen de la obra de Cristo. ¿Por qué hizo estos milagros? Para que los judíos específicamente podrían creer en Él. ¿Por qué predicó el evangelio? Para que creyeran en Él. Así que la pregunta es, ¿cuáles son las obras que nosotros debemos hacer? Las obras de Cristo que nosotros debemos hacer. Pues no necesariamente los milagros, porque eso era directamente, específicamente para los judíos. Pero la obra de que creen en Él. Eso fue la obra de Cristo, que creen en Él. Esa es la obra que nosotros debemos hacer también. Interesante, ¿no? Realmente los milagros
eran para identificar a Él como el Mesías para los judíos. Así que no hay ningún judío aquí, no necesitamos los milagros. Pero lo que sí necesitamos es que todos creen en Él, ¿verdad? Apuntar a Él. Predicar el Evangelio. Eso era la obra de Cristo. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo es que podemos hacer milagros para mostrar a Cristo? Pues ya dije que los milagros eran para los judíos, no para nosotros. Pero en cierto sentido es un milagro que la gente cree. ¿No es? Es el gran milagro. Realmente el milagro de que nosotros nos hacemos ejemplo de Él en nuestro estilo de vida, cómo hablamos, cómo tratamos, cómo amamos, siendo ejemplos de Cristo, realmente mostrando una vida cambiada, una vida diferente de antes. Antes estábamos en el mundo cargado de pecado y con toda la pena de todo eso. Ahora, ya creyendo en Cristo, somos cristianos. Debemos dar el ejemplo de Él. Una vida cambiada. Si vamos a 1 de Pedro 1:15, 1 de Pedro 1:15. Aquí la palabra de Dios dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo andaba Cristo? Pues debemos seguir sus pisadas, ¿verdad? Y Él era santo en toda su manera de vivir. Nosotros también debemos ser santos en todas las maneras en que vivimos. El punto es, a través de nuestro testimonio al mundo, que Dios ha hecho el gran milagro de salvarnos, de cambiarnos, de librarnos del pecado, librarnos de Satanás, librarnos para poder hacer su obra, mostrarle a Él, a todos, con nuestra vida. Así es como podemos hacer la obra de Cristo. Que la gente cree en Cristo. Nuestras vidas. Nuestro ejemplo. La segunda cosa que podemos hacer es amando unos a otros. De verdad, eso es un milagro. Nos conocemos. Yo me conozco. Pero Dios nos da la habilidad de amarnos. Si vamos a Juan 13:35. Juan 13:35. Juan 13:35. Juan 13:35, Cristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Interesante. La pregunta es, ¿necesitamos los milagros? Mucha gente quiere los milagros para que se hacen famosos y que la gente miran a ellos como a Cristo. No necesitamos los milagros. Lo que necesitamos es mostrar una vida cambiada por Cristo, que somos salvos, somos cristianos de verdad, que podemos andar en santidad.
y que nos amemos. Cómo se trata uno al otro, esa es una gran muestra. Y realmente estos dos son los milagros más importantes. ¿Por qué? Porque muestran que Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros. Sí, por medio del Espíritu Santo. En el lugar de Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo. El Espíritu Santo es como Jesús. No hay ninguna diferencia. Los dos son lo mismo en esencia. Mostrar a Cristo. ¿Para qué? Para que creen en Él. Esas eran las obras de Cristo. Eso es la obra de nosotros ahora. Pero no he hablado de cómo podemos hacer mayores obras que Jesucristo. Ahora sí. ¿Qué son las mayores obras? Cristo hizo milagros. Cristo, wow. ¿Cómo es que podemos hacer mayores obras? Pues predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Cómo? Si vamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15 en el versículo 24. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 versículo 34. Mateo 15, 24. Perdona, tengo un dolor de cabeza, pero tenemos que seguir. Mateo 15, 24. Aquí Cristo dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Cristo vino, no hizo una obra mundial. No tuvo una iglesia mega. No tuvo todo el mundo siguiéndole. Aquí Él mismo dice que fue enviado a Israel. Específicamente a Israel. No a los gentiles. Israel. Su obra fue limitado. Y cumplió su obra. Así que, ¿cómo es que podemos hacer mayores obras que Cristo? Predicando el Evangelio. ¿Cómo? Pues vamos a regresar a Hechos 1:8. Ahí estábamos viendo que el Espíritu Santo nos da el poder de ser testigos, de hablar de Cristo para que la gente crea en Él. Aquí en Hechos 1:8 nos dice Cristo hablando, pero recibiréis poder, es decir, la habilidad de hacerlo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo en nosotros para hacer la obra. Teniendo a Dios en nosotros, podemos hacer esta obra. ¿De qué? Pues, y me seréis testigos. Vamos a hablar de Cristo. Pero la pregunta aquí es ¿dónde? En Jerusalén. Cristo hizo eso. En Judea. Cristo hizo eso. En Samaria. Sí, Cristo hizo eso, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. ¿Cristo hizo eso? No. No fue al último de la tierra. Interesante aquí. Así que cuando Cristo dijo, harás mis obras y aún mayores obras, ¿de qué estaba hablando?
estaba hablando de la oportunidad de nosotros hoy en día para alcanzar al mundo. Llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, hasta el último de la tierra. Porque Cristo no lo hizo. Su tiempo era corto y limitado a Israel. Pero hizo todo lo posible para que nosotros hiciéramos esta obra. Una obra mayor. Alcanzar a todo el mundo. Él murió. Él resucitó. Él fue al Padre. Él envió el Espíritu Santo para darnos la habilidad, el poder de no nada más predicar el Evangelio, sino para alcanzar a todo el mundo. ¡Qué humildad! Él podría ir a todo el mundo, pero se limitó porque quería darnos la oportunidad para que nosotros tuviéramos algo que hacer aquí. El punto es, si Dios nos salva, podría llevarnos al cielo de una vez. ¿Para qué quedarnos aquí? Pues nos dejó quedar para hacer una gran obra. Una obra mayor. Mayor que Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos esa oportunidad. Alcanzar al mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues vamos a Marcos 16:15. Y vamos a finalizar con esto. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Aquí es la gran comisión, pero de una diferente manera de que Mateo, Lucas o Juan. Aquí en Marcos 16:15, Cristo hablando dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Wow. ¿Cómo es que podemos llegar al mundo? Bueno, podemos alcanzar los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero mayormente son los misioneros que salen, son enviados al mundo, lejos. Son pocos. Es una gran obra. Cuando apoyamos a los misioneros, financieramente, orando, apoyando en todo lo que podemos, pues estamos ayudando que la obra salga y llega. Pero lo bueno es de los misioneros es que van y deben establecer una iglesia. Es decir, una gente que son entrenados para ganar a gente. Pero sabes, podemos cada uno de nosotros alcanzar al mundo también como los misioneros. ¿Cómo? Pues
hoy en día tenemos oportunidades que no tuvieron en el día de Cristo. Yo veo que cada uno tiene un celular. Es potente. Podemos hablar con amigos. Podemos conseguir amigos del otro lado del mundo. Podemos poner videos. Podemos enseñar la Biblia. Podemos hacer muchas cosas que estamos siendo aquí en el Quinche, Ecuador. Alcanzan al mundo. Pues, eso es lo que el Señor tenía para nosotros. Cristo dice, podemos hacer sus obras y aún mayores. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? Pues se va a hacer con nosotros o sin nosotros, porque el mensaje va a llegar a todo el mundo y luego Cristo va a llegar. Y el mensaje está saliendo. La pregunta es, ¿vas a participar o no vas a participar? Y lo que se ve hoy en día es que muchos cristianos no están participando, ni están haciendo las obras de Cristo. ¿Y mayores? Mucho menos. Pero el punto aquí es, los miembros aquí son parte de una iglesia que envía misioneros. Han enviado misioneros a diferentes lugares, hasta China, Panamá, México. Apoyan misioneros en países por todo el mundo. Debemos apoyar misioneros. Y nosotros también debemos llevar el mensaje hasta donde se puede. Pues algo de pensar, algo de meditar. ¿Haremos las obras de Cristo aún mayores? Pues vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por Cristo, que hizo todo. Murió en la cruz, resucitó. Está contigo, Padre, para poder darnos la oportunidad de obrar por ti. Pido, Padre, que tú nos ayudas. Ayuda a los que todavía no han tenido la oportunidad de creer, de entender que Cristo murió por ellos para pagar sus pecados, para salvarles. Y ayuda a nosotros, que ya somos cristianos, de llevar el mensaje del Evangelio, para que nuestros familiares, nuestros amigos, los de la ciudad, los de Ecuador, pueden alcanzar la salvación. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.